Ahora te mato. ¿O no? Listo, qué juego más divertido. De seguro a Sega le espera un futuro longevo y próspero conmigo. Hola, chicos y chicas. Ha habido varios saltos, evoluciones y cambios a lo largo de la industria de los videojuegos, pero existe uno en específico tan especial que nunca vamos a volver a vivir ni se podrá volver a repetir. Así que quédate hasta el final y vemos juntos cómo fue este salto al 3D. Desde su concepción, los videojuegos han sido una innovadora manera de entretenerse y nos han brindado grandes momentos, ya sea en arcades o consolas de sobremesa. Podríamos considerar que este salto de arcade a consola es un gran salto, ya que no tenías que salir de tu casa, sino que los jugabas dentro de esta misma. Y lo es. Pero en esta época de los 80s e inicios de los 90s, y con consolas de 8 y 16 bits, los videojuegos siempre han destacado por su manera de jugarse, y esta es las dos dimensiones, con el sprite del personaje moviéndose de izquierda a derecha o de arriba y abajo. Pero no nos adelantemos mucho. Primero, ¿qué son las dos dimensiones? En síntesis, y muchas gracias Google, es utilizar gráficos planos con los únicos ejes X y Y, sin cámaras con perspectivas o casi sin diferentes maneras de jugarlos, ya que este fue siempre el estándar para los años, sin importar géneros, ya sean juegos plataformas, de lucha, de autos, deportivos, de RPG y etc. Pero en una industria que siempre busca la manera de innovar o hacer algo diferente, pues desde esta época han habido varios intentos de obtener ese tan preciado eje Z. El eje Z dentro de un plano es darle esta tridimensionalidad, más similar a nuestro mundo. En lugar de que el escenario sea un simple cuadrado o rectángulo grande, con esto el terreno en el que nuestro personaje puede moverse se convierte en un cubo, pudiendo ir en 8 direcciones, además de poder ascender y descender. Pero que nos adelantamos un poco. Dentro de las dos dimensiones, y con limitadas potencias de esta época, ya habían varios intentos de emular jugabilidades en 3D. Y antes de que piensen que estoy loco, pues veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo es Battlezone, un título lanzado en el mercado en 1980 para arcade, que se atribuye el título como el primer juego en 3D, pero esto es erróneo, pues no usa polígonos, ¿cómo amo esa palabra en mi canal?, sino que usaba vectores, estos siendo dibujados en un plano horizontal y negro, por lo que en simples palabras son líneas dibujadas dando la sensación de profundidad o de que tienen ese eje Z. Otro falso 3D muy conocido es en sí el modo 7 que poseía la Super Nintendo. También intentaba imitar ese eje Z, pues como vemos muchos en F0 y en Mario Kart, es solo ver el sprite de todo el escenario de otra manera, haciéndolo rotar y escalarse, dando la ilusión de que el escenario está en 3D, en el cual se posicionan por encima los sprites, y dato curioso, los sprites no podían hacer este movimiento. Y la verdad, quedaba muy bien este estilo, usándolo en Final Fantasy, en Chrono Trigger, juegos de la NFL y muchos más, hasta la Game Boy Advance con Mario Super Circuit, o en Crash Nitro Kart de la versión de Game Boy Advance, por ejemplo. Y el último ejemplo que voy a poner, y es el más referente al falso 3D, es Wolfenstein y Doom, que usaban la tecnología Raycasting. Esta tecnología imitaba la perspectiva 3D con mapas que estaban realmente en 2D, dándoles un posicionamiento simulado de profundidad. Este método es muchísimo más complejo de explicar, por lo que si te interesa te dejo un video del buen Ginchu aquí arriba que explica esto de mejor manera. Y es, como vemos esto, otro falso 3D, aunque realmente este no se nota tanto. Y con estos ejemplos se ve como siempre se quiso encontrar por fin ese eje Z tan anhelado, pero que no dejaban de ser simplemente ilusiones o trucos visuales. Y sí, Donko podría contar, pero ya se ha hablado tanto de este juego, así que en fin, vamos a la llegada de un grande, y ese es el primer gran juego en 3D. Corría el año 1993 y Nintendo sacaría el primer juego en 3D poligonal para consolas caseras. Así llega Star Fox, desarrollado por Argonaut, los cuales lograron casi un 3D en la primera Game Boy. Esto es una maravilla.
y esta visión prematura animaría a que ellos quieran realmente 3 dimensiones en verdad. Una Nintendo muy diferente a la de hoy en día les mostraría avances de Pilot Wings y F-Zero para que desarrollaran basado en ello un juego en total 3D. Ellos les dio también la libertad de desarrollar un chip que le permitiera mostrar polígonos en 3D, y este chip es del tan aclamado chip FX. Esta tecnología era tan de punta para la época, aunque bueno, Sega también tenía sus cositas más punteras, pero este chip era un coprocesador integrado en el mismo cartucho, contando con su propia RAM, permitiendo que así la tarjeta de video de la consola leyera directamente los datos y así darnos esta maravilla para una consola de 16 bits, que de inicio era impensable que pudiera correr gráficos de esta manera. No fue hasta un año más tarde que saldría a la venta para PC Descent, un juego que estaría en 3D totalmente constituido por polígonos con total libertad de movimiento y visión. Y es básicamente traducir la fórmula de Doom, que ya parecía en verdad 3D, por primera vez en shooters y juegos de disparos sobre rieles. Pero, ¿y cuándo llegó el 3D como estándar? ¿El resto de géneros qué pasó con ellos? Pues este salto no llegaría hasta la quinta generación de consolas. Y esta generación traería a las principales competidoras de la época, que fueron la primera en salir, la Sega Saturn de 32 bits, que ya hablaremos de ella en otro video, la primera Sony PlayStation de 32 bits, que nacería de un pleito con Nintendo, y la misma Nintendo 64, que como su nombre indica, poseía 64 bits, ayudada por Silicon Graphics. En estas 3 consolas se empieza a formar lo que hoy conocemos como el gaming actual, y estandarizando las gráficas 3D debido a su potencia, la cual sí que era capaz de procesar una gran cantidad de polígonos en pantalla. Estas consolas eran el mañana en su día, ya que a partir de esta generación toda la industria tendría que cambiar casi en su totalidad el cómo desarrollar videojuegos, cómo optimizarlos y sobre todo casi echar por tierra todo el proceso anterior que tenían establecido para desarrollar y crear videojuegos. Gracias a este nuevo eje Z, tuvieron que volverse a adaptar de las 2 dimensiones al 3D. Hasta las propias consolas tuvieron sus problemas, pero ya hablaremos de eso en la continuación de este video. Básicamente y en síntesis, desde aquí vemos un total antes y después en la industria, que me gusta llamar la primera era Z, pues aquí empezó a ser la norma, utilizando este bello eje para desarrollar grandes títulos. Ya con estas nuevas bellezas de consolas en el mercado, todos empezaron manos a la obra para adaptarse a esta nueva manera de realizar juegos. El avance para los shooters en primera persona fue bastante sencillo, pues básicamente tomar todo lo que hizo Doom y Wolfenstein y traducirlo a polígonos. Y fueron un total éxito. Aquí vemos cómo nace Quake, que para sus años de salida era una bestialidad que intentaba fuertemente diferenciarse de su hermano mayor Doom. El género RPG se nutrió tanto de esta nueva dimensión, ya que comparar el cómo se veía en su antecesor Final Fantasy VI a ver la mayoría de planos, giros, ángulos de cámara de Final Fantasy VII ayuda mucho más a las batallas que sean más animadas y no solo ver un montón de sprites casi estáticos. Sí, yo sé que Final Fantasy VII no ha envejecido muy bien, que digamos, pero esto en su día fue un salto inmenso. Ahora con el 3D empezaron a nacer cientos de sagas que a día de hoy incluso siguen innovándose en el mercado. Vemos cómo nace el survival horror gracias a Resident Evil y Silent Hill, juegos de terror que en su día eran tan nuevos y frescos que sin el 3D estas sagas primero no hubieran existido, y si nacían en 2D hubieran sido muy diferentes. Es el caso de que Resident Evil al inicio iba a ser una remasterización de Sweet Home, y ahí está la comparación. En cuanto a juegos de plataformas, al inicio eran muy malos, eran ortopédicos, eran toscos, tanto así que muchísimos de ellos han envejecido muy mal. A inicios del 3D generalmente el sistema de manejo del control era tipo tanque, como el de Resident Evil para un plataformas. Básicamente tenías el personaje enfrente y si querías moverte de izquierda a derecha, el personaje se quedaba quieto y la cámara lo seguía. Y eso, aparte de ser muy poco intuitivo, rompía por completo ese dinamismo que se presentaban en las anteriores versiones 2D. En estos nuevos 3D al inicio tenías que calcular muy bien tu salto, detenerte, cuadrar bien la cámara y muchas veces no veías bien absolutamente nada. Como ejemplo de ello tenemos a Jumping Flash, que aunque es bueno, ha envejecido muy mal. Bubsy 3D, que comete todos los errores de un mal salto al 3D, por ejemplo. Y esta manera de jugar fue insufrible. A día de hoy si lo intentas jugar es casi imposible.
y este problema se presentó por un personaje más que se añadió al juego que tú no podías ver, y esta era la cámara. Si bien utilizaban sistemas muy malos tipo tanques para solucionar el problema del posicionamiento de la cámara, como ya dije, era muy lento y poco intuitivo, hasta que llegó el grande parteaguas de este género. El primer plataformas que realmente hizo todo bien. Este es un antes y un después para las plataformas vistas hasta esa época. ¿Recuerdan lo que dije de la cámara? ¿Que era un personaje? Pues en Mario 64 literalmente ahora la cámara es un lakitu. Esto es una manera de decirle al jugador, no le temas a la cámara, ahora la cámara es tu amiga y es tu aliada. Gracias a este modo de usar la cámara en Super Mario 64, el gameplay se nutrió tanto de jugabilidad, ya que no tenías que hacer 3 trillones de cálculos para saber dónde saltar. Mario era demasiado ágil además, saltaba, corría, hacía triple salto, y todo era tan intuitivo que si bien la cámara no era controlable y muchas veces molestaba, era la mejor cámara implementada hasta ese momento. Algo muy bueno que Super Mario hizo con las nuevas 3D es absolutamente brillante. Básicamente cada nivel es un pequeño mundo en el que debes buscar estrellas y no tienes una ruta totalmente definida. Puedes ir a donde quieras, puedes explorar, puedes ir hacia arriba, hacia abajo, escalar toda una montaña o recorrer varios recovecos del nivel, usando así muy bien el recurso de las 3D. Mario toma el nuevo eje, encuentra el nuevo eje Z y lo toma como si desde siempre haya sido ese el plan, como si ya desde un inicio hubieran sabido cómo utilizarlo. Este juego fue el que le dijo a la industria, así es como se deben desarrollar los videojuegos. Tanto así que la mayoría de los plataformeros funcionan de esta manera. Así vemos cómo nació Banjo-Kazooie, Spyro the Dragon, Rayman, Jax, todos juegos increíbles que continuaban y hasta enriquecían lo que Mario 64 logró en su primer salto al 3D. Y mientras Mario estaba en la cima del 3D, muchos no harían lo mismo. Muchos se dieron de bruces con este salto y no pudieron sobrevivir por culpa de esta nueva dimensión. Sonic es el caso más triste de no haber poder dado bien un salto al 3D, justo en la generación en la que tenía que hacerlo. Por desgracia, el buen erizo tuvo parte del problema del salto al 3D que dio Sega en su totalidad. Se hizo todo lo posible con el ya mencionado Sonic Stream, que este iba a ser el gran salto triunfal de la mascota tan amada de Sega al mundo 3D y poligonal, y por desgracia toda la historia detrás de este título desemboca en su inminente cancelación, y Sonic no podría dar bien este salto. Como saben, como recompensa solo se anunció el port de Sonic 3D Blast, que es un falso 3D con vista isométrica. Sonic se estrelló contra el eje Z, y esto no sería hasta la llegada de... Sí, Sonic Jump, el pequeño mundito llamado Sonic World, con un Sonic hermoso totalmente poligonal corriendo por aquí y por allá, sería lo que motivó a que por fin se diera este salto. Este mismo Sonic lo veríamos en Sonic R con un juego de carreras del erizo, que por cierto tiene sus fallos, pero es bastante bueno. Pero este pequeño mundo sería el génesis que impulsó para ver a Sonic por primera vez en 3D. El mismo Yuji Naka se inspiraría en este Sonic Jam para crear posteriormente Sonic Adventure. Si bien Sonic Adventure da ya ese salto al 3D, el problema era que la quinta generación de consolas se quedó sin una secuela a los títulos principales y fuertes de Sonic, y para la generación del salto a polígonos, Sonic sufrió mucho para poder salir adelante, y a día de hoy tiene algunos problemas para adaptar el 3D a su jugabilidad 2D, que de inicio no está tan bien implementada, con el sistema de inercia, y hasta fans han hecho mejores juegos en este aspecto. En fin, Sonic poligonal es hermoso, y sí que duele no poder jugar un título plataformero principal con este precioso modelado de Sonic. Y no sería el único, pues Airborne Jim, el ya mencionado Bubsy, Mega Man, y no solo las plataformas, pues Castlevania, que es un Metroidvania, Street Fighter y hasta el mismo Tetris no pudieron dar este salto. Este salto del 2D al 3D fue el más grande salto de toda esta industria. Esta dimensión más tuvo que hacer que todos aprendieran de nuevo a desarrollar sus títulos, algunos haciéndolo tan bien que el resto tomó nota de lo que hicieron, y otros lo hicieron tan mal que los afectó a tal punto de matar o casi matar sus franquicias.
Es por eso que me escuece que en las presentaciones de las nuevas consolas como PlayStation 5 se diga que este va a ser el gran salto generacional y estupideces de ese estilo. A partir de la quinta generación y hasta el día de hoy, es simplemente el refinar todo lo que se hizo en este salto del 2D al 3D. El 3D es el más grande salto de esta industria que amo tanto. Y tristemente, otro evento de esta magnitud parece que no volverá a repetirse. Por eso la designo la gran etapa irrepetible. Y así llegamos al final del video. Cuéntame si estás de acuerdo conmigo, házmelo saber en la caja de comentarios. Y si tienes otro punto de vista, pues estaré igualmente muy gustoso de leerlo aquí abajo. No te olvides que si el video te gustó, dale un buen like con guantes de cuero y suscríbete, ya que esta es la primera parte y en la segunda hablaremos más a fondo de las consolas de sí y lo que les pasó en el 3D. Si no quieres perdértela, vamos, suscríbete. Por cierto, voy a activar los miembros del canal para que así puedan darle soporte al canal y se llevan algunas recompensas que en el estreno de este video ya las van a poder ver en la pestaña de comunidad. Así que al terminarlo, si estás interesado, te invito a verlas. Muchas gracias Master Crack, seguidor del canal, por haber llegado hasta esta parte del video. Y yo por mi parte, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.